Buenas noches. Nosotras les vamos a hablar y a presentar el estudio especial de la colangiografía. ¿Qué es la colangiografía? La colangiografía es un estudio diagnóstico radiológico que es utilizado para visualizar diferentes estructuras anatómicas, como lo es la vesícula biliar, las vías biliares intra y extrahepáticas. Mediante un medio de contraste, este estudio nos permite determinar alteraciones anormales de la vesícula biliar y de las vías biliares, como pueden ser estrechamientos, dilataciones, tumores benignos, pólipos, lesiones litiásicas, que son los cálculos, y tumores malignos, que son los carcinomas. Existen diferentes tipos de colangiografía. Está la primera, que es una colangiografía intravenosa, el cual se realiza una radiografía de abdomen inyectando un medio de contraste en una vena para poder visualizar la eliminación de este por medio del hígado o de las vías biliares. Está la colangioresonancia. Este estudio se realiza en resonancia magnética, el cual se inyecta un medio de contraste por una vena para poder observar cómo se llena la vía biliar y la eliminación del medio de contraste. También se encuentra la colangiografía endoscópica retrógrada, que es la CEPRE. Este se realiza una gastroscopia llevando el endoscopio por el estómago hasta la desembocadura del coledoco, que es la parte final de la vía biliar, que se encuentra al final del duodeno. En esta punta se inyecta el medio de contraste directamente en el interior de la vía biliar, rellenándola hacia atrás. Por otra parte, el medio de contraste nos va a permitir visualizar el páncreas y el conducto pancreático. Este estudio también nos puede ayudar a realizar maniobras terapéuticas en el coledoco, abriendo la desembocadura y permitiendo la salida de algún cálculo que pues haya quedado atascado o para introducir algún tubo que permite destacar la salida de la bilis o en caso de algún cáncer. Está la colangiografía percutánea, el cual es un estudio en el cual se realiza para detectar posibles problemas del conducto biliar que se transportan por la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado o hasta la vesícula biliar. Se generan igual por medio de una radiografía inyectando un medio de contraste. Está la colangiografía intraoperatoria. Esta es utilizada durante un acto quirúrgico en el cual se inyecta un medio de contraste en las vías biliares para el estudio del árbol biliar. En cuanto a la anatomía, en el hígado, la bilis sale del hígado por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, formando el conducto hepático común, el cual se conecta con la vesícula biliar que se denomina conducto cístico, formando el coledoco. Este llega hasta el intestino delgado a través del esfínter de Oddi, que es el músculo en forma de anillo que está a unos centímetros por debajo del estómago. La mitad de la bilis secretada por la comida es dirigida a través del coledoco al intestino delgado y la otra mitad atraviesa el conducto cístico a la vía biliar donde se almacena. La vesícula biliar es un pequeño saco muscular membranoso que almacena la bilis. Es en forma de pera que se conecta con el hígado mediante las vías biliares. Este está conformado por tres porciones que se encuentran al fondo, cuerpo y cuello. En la vesícula biliar, hasta un 90% del agua de la bilis se absorbe hacia el torrente sanguíneo y el restante de la bilis se vuelve aún más concentrada cuando los alimentos entran al intestino delgado y desencadenan la contracción y relajación de la vesícula biliar y apertura del esfínter de Oddi. La bilis fluye hasta la vesícula biliar, hasta el intestino delgado, mezclando el contenido alimenticio y se lleva a cabo las funciones digestivas. Cuando la bilis termina todo el recorrido por el intestino delgado, las sales biliares son reabsorbidas por el torrente sanguíneo y por la pared de la porción distal del intestino delgado. El hígado extrae todas las sales biliares de la sangre y las secreta de nuevo a la bilis. Y las sales biliares pasan este ciclo aproximadamente de 10 a 12 veces al día. Pequeñas cantidades de sales biliares llegan al intestino grueso, donde se descomponen por las bacterias y se pueden excretar por las heces.
Indicaciones. El paciente debe informar al médico sobre la presencia de reacciones alérgicas a cualquier sustancia y sobre todo la toma de cualquier fármaco, sobre todo medicinas que afecten a la coagulación de la sangre, si va a realizarse una colangiografía endoscópica retrógrada. La colangiografía tradicional y la colangioresonancia no requieren preparación especial salvo acudir en ayunas. Contraindicaciones. Las mujeres embarazadas deben informar de su estado porque durante el estudio se emite radiación que puede afectar al feto. Los pacientes con alergia al contraste yodado o con insuficiencia renal deben informar al médico para realizar un tratamiento que reduzca el riesgo de más daño en el riñón. Y por último, los pacientes que están tomando metformina deben suspenderla unos días antes. Bueno, en cuanto a la preparación para el procedimiento, el paciente debe ser valorado por el especialista con reportes de laboratorio y demás exámenes que confirmen que necesita este procedimiento. También debe ser valorado por el anestesiólogo el día anterior al examen y obtener una autorización para que se pueda practicar bajo anestesia general. El paciente debe asistir sin esmalte, sin maquillaje, sin objetos metálicos. Debe informar al especialista o a la enfermera de sus antecedentes médicos de importancia, como lo son enfermedades o tratamientos farmacológicos. Dentro de los medicamentos que debería informar el paciente si toma son para medicamentos para la artritis, aspirina o que contengan aspirina, anticoagulantes, presión arterial, diabetes, antiinflamatorios como ibuprofeno y naproxeno. También debe informar si presenta alergias a medicamentos o si tiene pues alguna situación adversa, se debe conocer pues a la hora de la toma del examen en los procesos administrativos. Y también deben ir con un acompañante. Entonces, sobre las proyecciones básicas para hacer este estudio, se debe tener en cuenta pues que nosotros como tecnólogos tenemos durante ese examen 3 tiempos radiológicos. Un antes, que es cuando el paciente está sedado, se hace una radiografía preliminar, se puede usar un chasis de 24x30 debajo del paciente y se puede utilizar un equipo rodante. El paciente debe estar en decúbito supino sobre la mesa y ahí en ese momento se hace el disparo de prueba. El segundo es un durante, en donde el cirujano extirpa la vesícula, pone en una sonda y se pasa al medio de contraste. Este medio de contraste es yodado hidrosoluble de 50 centímetros cúbicos, o dependiendo ya pues de la dosis que indica el médico. El cirujano nos debe indicar en dónde se hace la cuadrícula y el paciente debe estar en apnea. En este durante se hacen 2 disparos. El primero es para ver las vías biliares infrahepáticas y el segundo para ver el pasaje del duodeno. Y ya el tercer tiempo radiológico es cuando se retira el equipo de rayos X. El cirujano, en ese momento el cirujano pues ya nos indica si es necesario realizar otra placa. Ya en la radiografía, después de realizado el examen, se debe hacer una radiografía postoperatoria en donde se hacen las radiografías, las mismas proyecciones que son frontal anteroposterior y una oblicua posterior derecha. Por último, en insumos utilizados, depende de la colangiografía que se realice, cambia el equipo radiológico. Y en una colangiografía tradicional se utiliza un catéter que se introduce en una vena del brazo. Posteriormente se inyecta
el medio de contraste y por último el paciente pasa a una sala de resonancia magnética. Muchas gracias.